Sin embargo, todo eso fue solo el prólogo al auténtico horror de Dunwich. Las formalidades fueron llevadas a cabo por oficiales perplejos. Los detalles anormales fueron celosamente guardados de la prensa y del público, y se enviaron hombres a Dunwich y Aylesbury para que buscaran la propiedad y notificaran a los posibles herederos del deceso de Wilbur Watterley. Encontraron el campo en un gran estado de agitación, en parte por los crecientes murmullos que se escuchaban debajo de las colinas abovedadas y también por la insólita pestilencia y los ruidos que surgían y rompían como las olas, cada vez más fuertes, del enorme cascarón vacío que formaba la casa sellada de los Watterley. Earl Sawyer, que atendía al caballo y a las vacas durante la ausencia de Wilbur, había sufrido una terrible crisis de nervios. Los oficiales habían fabricado excusas para no entrar en el ruidoso y sellado lugar, y fueron felices al limitar su inspección a las habitaciones del difunto. Los renovados cobertizos, en una única visita, enviaron un pasado reporte al juzgado de Aylesbury, y los litigios concernientes a la herencia, según se dice, todavía están en proceso entre los innumerables Watterley, decadentes o no, del valle superior de Miskatonic. Un manuscrito casi interminable y en extraños caracteres, escrito en un enorme libro de contabilidad, considerando una suerte de delirio debido al espaciado y a las variaciones de tinta de la caligrafía, presentó un acertijo desconcertante para quienes lo encontraron en el viejo buró que servía de escritorio para su dueño. Después de un debate que duró una semana, fue enviado a la Universidad de Miskatonic junto con la colección de extraños libros del difunto, para su estudio y posible traducción. Pero incluso los mejores lingüistas se percataron pronto de que no sería posible descifrarlo con facilidad. Ningún rastro del antiguo oro en el que Wilbur y el viejo Watterley siempre pagaban sus deudas ha sido descubierto. Fue en la oscuridad del 9 de septiembre cuando se liberó el horror. Los ruidos de las colinas habían sido muy pronunciados durante la noche, y los perros ladraron frenéticos todo ese tiempo. Los madrugadores del día 10 notaron con peculiar hedor en el aire. Cerca de las 7, Luther Brown, el joven ayudante de la granja de George Corey, ubicada entre Cold Spring Glen y la aldea, regresó a toda prisa y enloquecido de su viaje matutino con las vacas de Ten Acre Meadow. Casi se convulsionaba del miedo mientras entraba a la cocina. En el patio, el no menos asustado ganado piafaba y se quejaba. Tras haber seguido al muchacho en el pánico que compartían, bloqueando por el aire, Luther intentó tartamudear su historia a la señora Corey. Allá arriba en el campo, pasando la cañada, señora Corey, hay algo ahí. Huele a rayos, y todos los arbustos y pequeños árboles están tumbados fuera del camino, como si una casa les hubiera pasado por encima. Y eso no es lo peor. Hay huellas en el camino, señora Corey. Grandes huellas, redondas, grandes como un barril, y profundas como si un elefante hubiera pisado. Pero ni siquiera algo con 4 pies lo podría hacer. Miré una o dos de las huellas antes de correr, y vi que todas estaban cubiertas de líneas que se extendían desde un solo lugar como sin hojas de palma, 2 o 3 veces más grandes que cualquiera que haya visto. Hubiera sido presionados contra el camino. Y el olor era espantoso, como alrededor de la casa del viejo brujo Watterley. Aquí titubeó y pareció estremecerse de nuevo con el miedo que lo había enviado volando a casa. La señora Corey, incapaz de extraer mayor información del muchacho, comenzó a telefonear a los vecinos, empezando así el franco pánico que presagiaba mayores terrores. Cuando llamó a Sally Sawyer, la ama de llaves en la casa de St. Bishop, la más cercana de los Watterley, fue su turno para escuchar, más que transmitir, pues el hijo de Sally, Chauncey, se había dormido mal. Se había ido a la colina que estaba en la casa de los Watterley y corrió de vuelta aterrorizado con solo mirar el lugar y el pastizal donde las vacas del señor Bishop habían pasado la noche. Sí, señora Corey, decía la voz trémula de Sally por teléfono. Chauncey apenas había vuelto de allá y no podía hablar del miedo que tenía. Dice que la casa del viejo Watterley ha estado, que hay tablas y pedazos de madera esparcidos alrededor como si hubiera habido dinamita dentro. Solo queda la planta baja, pero está cubierta por algo como alquitrán que huele horrible y escurre sobre los bordos hasta el suelo, donde llegó la madera en el estallido. Y hay un montón de terribles marcan en el patio.
unas marcas grandes y redondas, más grandes que un tonel, y pegajosas con restos de eso que hizo estallar la casa. Chauncey dice que las marcas van hacia las planicies donde hay un enorme claro, el del tamaño de un granero, que fue despejado y todas las vallas caen por donde quiera que aquello pasa. Y también él dice, señora Corey, que quiso voltear a ver las vacas de Seth, espantando como estaba, y las encontró en el pastizal superior cerca de Devil Hope's Yard, y las vio en un terrible estado. La mitad había desaparecido por completo, la otra mitad parecía estar cerca de sangre, con las llagas como las que había en el ganado de los Watterley desde que el mocoso moreno de la Vina nació. Seth ha salido ahora para buscarlas, aunque creo que no podrá acercarse demasiado a la casa del brujo Watterley. Chauncey no se atrevió a examinar con cuidado hacia dónde iba el camino despejado más allá del pastizal, pero creo que iba hacia la cañada que llevaba a la aldea. Le digo, señora Corey, hay algo aquí que nunca se ha visto, y yo, por lo pronto, pienso que ese negro Wilbur Watterley ha recibido el mal final que se merecía, pues está detrás de todo esto. Él mismo no era humano, como siempre le digo a todos, y creo que él y el viejo Watterley deben haber criado algo que necesitaba que se sellara la casa y que era menos humano que él. Siempre ha habido cosas invisibles en Dunwich, cosas vivas, que no son humanas y que no suponen algo bueno para la gente. El suelo hablaba la noche pasada y hacia la mañana. Chauncey había escuchado a los chotacabras parlotear muy fuerte en Cold Spring Glen, por lo que no pudo dormir. Luego creyó escuchar un débil sonido que venía de la casa del brujo Watterley, una especie de crujir de madera, como si se rompiera, como si cuando se abre una gran caja o jaula. Con todo eso y aquello, no consiguió dormir hasta el amanecer, pero que se levantó con la mañana y fue a la casa de los Watterley para ver qué pasaba. Vio suficiente, le digo, señora Corey. Esto no presagia nada bueno, y creo que todos los hombres deberían alistarse para hacer algo. Sé que algo horrible está por suceder, y creo que mi tiempo está por cumplirse, aunque solo Dios sabe qué es lo que pasa. ¿Su Luther no tomó nota de hacia dónde llevaban esas grandes huellas? ¿No? Bueno, si iban por la cañada, caminó hacia ese lado, y eso no ha llegado a casa aún. Calculo que eso estará sobre la cañada misma. Creo que así es. Siempre digo que Cold Spring Glen no es un lugar saludable o decente. Los chotacabras y las luciérnagas nunca actúan como si hubieran sido creadas por Dios, y hay quienes dicen que pueden escucharse cosas extrañas y susurros en el aire si uno se para en el lugar correcto, entre las rocas caídas y Bear's Den. Para el mediodía, 3/4 de los hombres y muchachos de Dunwich estaban recorriendo los caminos y planicies entre la ahora ruina de la casa de los Watterley y Cold Spring Glen, examinando horrorizados las enormes y monstruosas huellas, el mutilado ganado de Bishop, los extraños y ruidosos despojos de la granja, la maltratada y apartada vegetación de los campos y de los costados de los caminos. Aquello que se hubiera desatado sobre el mundo seguramente había descendido por el enorme y siniestro barranco, pues todos los árboles de las laderas estaban torcidos y rotos, y una gran avenida se había abierto en la espesura que colgaba del precipicio. Era como si una casa, arrojada por una avalancha, se hubiera deslizado a través de las enredaderas y hierbas en una pendiente casi vertical. No se escuchaba algún sonido que viniera de abajo, solo percibían una distante e indefinible fetidez, y no debería resultar asombroso que los hombres prefirieran permanecer en el borde y discurrir más que descender y acechar al desconocido horror ciclópeo en su guarida. Los 3 perros que acompañaban al grupo habían ladrado furiosamente al principio, pero ahora, en la proximidad de la cabaña, parecían encogidos y reacios. Algunos telefonearon las noticias al Aylesbury Transcript, pero el editor, acostumbrado a las locas historias de Dunwich, no hizo más que redactar un párrafo humorístico al respecto, texto reproducido después por la prensa asociada. Esa noche todos regresaron a sus hogares y cada casa y establo se selló con una barricada de la manera más sólida posible. No hace falta decir que no se permitió al ganado permanecer en pastizales al aire libre. Cerca de las 2 de la mañana, un atemorizante hedor y el salvaje ladrar de los perros despertó a los habitantes de la casa de Elmer Fry, en el margen oriental de Cold Spring Glen, y todos estuvieron de acuerdo en que escucharon una suerte de ahogado rompimiento de olas que venía de algún punto en el exterior.
La señora Fry propuso telefonear a los vecinos, y Elmer estaba a punto de manifestarse de acuerdo cuando el ruido de madera que estaba en astillas interrumpió sus deliberaciones. Vino, aparentemente, del establo. Fue seguido rápidamente por los horrendos mugidos y estampidas del ganado. Los perros se enroscaron y escondieron cerca de los pies de la familia, entumecidos por el miedo. Fry encendió una linterna con la fuerza de la costumbre, pero supo que sería la muerte salir hacia la oscura granja. Los niños y las mujeres gimoteaban, y no gritaban únicamente por algún oscuro y primitivo instinto de supervivencia que les decía que sus vidas dependían del silencio. Al final, el ruido del ganado se apagó hasta el lastimero quejido, y siguieron grandes chasquidos, golpes y ruidos de cosas que se quebraban. Los Frye alzaron, abrazados en la sala de estar, no se atrevieron a moverse hasta los últimos ecos se apagaron a lo lejos, en dirección de Cold Spring Glen. Luego, entre los penosos quejidos que venían del establo y del demoníaco trinar de los chotacabras de la cabaña, Selina Fry se tambaleó hasta el teléfono y esparció las noticias que podían comunicar en esta segunda fase del horror. Al día siguiente, todo el campo estaba sembrado de terror. Grupos temerosos y poco comunicativos iban y venían del lugar donde la demoníaca cosa había pasado. 2 titánicas franjas de destrucción se extendían desde la cabaña hasta la granja de los Fry. Monstruosas huellas cubrían los parches desnudos de la tierra, y un costado del viejo y rojo establo se había derrumbado. Del ganado, solo una cuarta parte pudo ser encontrada e identificada. A veces se halló en curiosos fragmentos, y todo lo que había sobrevivido tuvo que ser sacrificado. Earl Sawyer sugirió que debía pedir ayuda a Aylesbury o Arkham, pero los otros sostenían que no serviría de algo. El viejo Zebulon Watterley, de una rama que sobrevolaba a medio camino entre la salud y la decadencia, hizo oscuras y salvajes sugerencias sobre ciertos ritos que debían practicarse en la cima de la colina. Él provenía de una línea en la que la tradición corría firme, y sus recuerdos de los cánticos en los grandes círculos de piedra no estaban conectados del todo con Wilbur y su abuelo. La oscuridad descendió sobre un aterrado campo, demasiado pasivo como para organizar una auténtica defensa. En algunos casos, familias estrechamente relacionadas se unieron en grupos para observar la desolación bajo un mismo techo, pero en general solo hubo una repetición de las barricadas de la noche anterior, y gestos futiles y poco efectivos de cargar mosquetes y mantener las horquillas a mano. Nada, sin embargo, ocurrió, salvo los ruidos de las colinas, y cuando llegó el día, muchos guardaban la esperanza de que el nuevo horror se hubiera marchado tan pronto como había llegado. Incluso algunas almas valientes propusieron montar una expedición ofensiva sobre la cañada, aunque no se atrevieron a ponerse de ejemplo para la reticente mayoría. Cuando llegó de nuevo la noche, se repitió la operación de las barricadas, aunque las familias se apiñaban menos. En la mañana, tanto la casa de los Frey como de Seth Bishop reportaron agitación entre los perros y vagos sonidos y hedores que venían desde lejos, mientras que los madrugadores exploradores tomaron nota, con horror, de unas huellas frescas y monstruosas en el camino que serpenteaba hacia Sentinel Hill. Como antes, los costados del camino mostraban vegetación maltratada, indicativa del gigantesco y blasfemo tamaño del horror. Además, la confirmación de las huellas parecía hablar de un tránsito en 2 direcciones, como si una montaña hubiera caminado desde Cold Spring Glen y regresado por el mismo camino. En los pies de las colinas podía verse una franja de 30 pies de arbustos y ramas aplastados que subían por la ladera, y los buscadores dieron un grito ahogado cuando vieron que las partes más perpendiculares no alteraban el inexorable camino. Aquello que fuera el horror podía escalar un rocoso acantilado de manera casi vertical. Los investigadores escalaron alrededor de la cima de la colina por rutas más seguras y vieron que el rastro terminaba, o mejor dicho, se revertía exactamente allí. Ahí era donde los Watterley acostumbraban encender sus fuegos y cantar sus diabólicos rituales. En esas rocas parecidas a mesas, durante las noches de Walpurgis y Halloween, ahora esa misma piedra formaba el centro de un vasto espacio aplastado alrededor de un montañoso horror, mientras que sobre su superficie apenas cóncava estaba cubierta por un depósito espeso y fétido de la misma sustancia parecida al alquitrán que se observó en el suelo de la casa arruinada de los Watterley, cuando escapó el horror.
Aparentemente, el horror había descendido por la misma ruta en la que había ascendido. Especular era inútil. La razón, la lógica y las ideas normales sobre sus motivaciones estaban confinadas. Solo el viejo Cébulo, que no formaba parte del grupo, podía hacer justicia a la situación o sugerir una explicación plausible. La noche del jueves comenzó de una manera similar a las otras, aunque terminó de una forma menos feliz. Los chotacabras en la cañada habían agitado con una presencia inusual, por lo que muchos no pudieron dormir. Cerca de las 3 de la mañana, todos los teléfonos sonaron trémulamente. Aquellos que se atrevieron a contestar solo escucharon gritar a una voz enloquecida por el terror: ¡Ayuda! ¡Oh, por Dios! Y algunos creyeron percibir que un golpe seguía al momento en el que se cortaba la exclamación. No se oyó algo más. Nadie se atrevió a hacer algo, y hasta la mañana nadie supo de dónde vino la llamada. Luego, aquellos que la habían escuchado llamaron a todos los demás y descubrieron que solo los Frey no contestaban. La verdad se reveló una hora después, cuando un grupo de hombres armados, formando a toda prisa, se dirigió a la casa de los Frey en el margen de la cañada. Era algo horrible, aunque no una sorpresa. Había unas franjas y más huellas monstruosas, pero ya no había casa. Había sido derrumbada como la cáscara de un huevo. No se encontré entre sus ruinas algo vivo o muerto. Solo la pestilencia y la sustanciosa viscosa como alquitrán. La familia Frey había sido borrada de Dunwich.